Dice el Papa Francisco: la alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son liberados del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento. Compartimos con la alegría del Evangelio la homilía de este domingo. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: ¿qué opinan de esto? Un hombre que tenía 2 hijos fue a ver al primero y le ordenó: Hijo, ve a trabajar hoy en la viña. Él le contestó: Ya voy, Señor, pero no fue. El padre se dirigió al segundo y le dijo lo mismo. Este respondió: No quiero ir, pero se arrepintió y fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad del Padre? Ellos le respondieron: el segundo. Entonces Jesús les dijo: Yo les aseguro que los publicanos y las prostitutas se les han adelantado en el camino del reino de Dios. Porque vino a ustedes Juan, predicó el camino de la justicia y no le creyeron. En cambio, los publicanos y las prostitutas sí le creyeron. Ustedes ni siquiera después de haber visto se han arrepentido ni han creído en él. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Todos recordamos el Evangelio de la semana pasada, aquel propietario de la viña que buscó a diferentes horas del día trabajadores para sus campos, y reflexionábamos cómo ese hombre, ese propietario, representa a Dios, y Él está invitándonos siempre a trabajar en su viña. Él quiere que nosotros colaboremos con Él. Él, decíamos, no quiere que estemos de ociosos, parados sin hacer nada, inactivos. Él quiere involucrarnos también a nosotros para colaborar con Él en la extensión de su reino. Y hoy aparece otra viña, pero ahora ya no se trata solamente de un propietario, sino de un papá. Un papá que también quiere que sus hijos trabajen. ¿Y por qué? ¿Por explotador? ¿Por abusivo de menores? ¿Porque quiere él descansar y desafanarse y que sus hijos hagan la chamba? Claro que no. Es igual que la semana pasada. Es un aspecto que pudiéramos incluso decir educativo. Yo he oído a mucha gente a lo largo de mi vida el bien que les ha hecho, que han trabajado desde pequeños. No sabemos los hijos de este papá. Sin embargo, es bueno enseñar a los hijos desde chicos a ser responsables, a trabajar, a que no estén ahí nomás con los dispositivos, sino que hagan algo. Es bueno sobre todo para ellos, más que para el papá, más que para sacar el trabajo. Él quiere educar a sus hijos y por eso también los llama a trabajar. La semana pasada, todos los que estaban desempleados aceptaron la oferta de trabajo a distintas horas, incluso los que llegaron a las 5 de la tarde, sí fueron a trabajar. En cambio, hoy nos encontramos con la sorpresa de que uno de estos muchachos no fue a trabajar. Pero eso no fue solamente el problema, sino cómo sucedieron las cosas. En la parábola nos dice el Evangelio que que el papá le dice al hijo que vaya a trabajar a su viña. ¿Y qué le dice el hijo? Sí voy, pero no fue. Se rehusó. Prefirió quedarse inactivo. Prefirió quedarse sin hacer nada, descansando. Peor para él,
porque se pierde la oportunidad de trabajar, de educarse, de aprender a ser hacendoso, peor para él, pero además mentiroso, como que quería quitarse de encima a su papá, como que quería nada más quedar bien por el momento, y le dice, sí voy, pero no fue. Y el otro, aparentemente, cabeza dura, grosero, de esos hijos contestones, rebeldes, de plano le dice que no, de plano se niega. Pero ¿qué nos dice Jesús? Adentro se arrepiente y va a trabajar. Es de esos muchachos que a veces son cabeza dura y que son difíciles de carácter, pero las mamás también intuyen. Pero en el fondo, y esto lo he oído muchas veces, en el fondo mi hijo es noble. Mi hijo es noble y tiene bonitos sentimientos, aunque a veces sea respondón, aunque a veces se porte mal, aunque a veces no haga lo que le digo, pero cuando uno le dice las cosas, las reflexiona y obedece. Es muy bonita esta parábola porque a pesar de que Jesús la contó hace miles de años, pareciera que Jesús entrara a nuestras casas y pareciera que nos estuviera viendo ahí en familia, cuando los padres mandan a sus hijos a hacer algo y que algunos les dicen que sí, pero no van, y otros dicen que no, pero al final sí van. Y refleja mucho la psicología del ser humano en general, porque al mismo tiempo, pues nosotros los seres humanos, pues le sacamos la vuelta al trabajo. Es más fácil estar de ocioso que trabajando. A veces también nosotros, los seres humanos, pues somos medio rebeldes, pero también nosotros somos nobles y vamos haciendo el bien, a pesar de que a veces por afuera seamos rebeldones. Pareciera que el Señor de veras conoce la psicología humana en profundidad. Pero además de esto, del trabajo, del colaborar con el papá, siempre las parábolas van contraponiendo cosas y van exagerando algunas y nos van haciendo pensar en otras para enseñarnos algo más. Y la enseñanza de Jesús en esta semana es muy fuerte. ¿A quién representa el hijo que primero dice que sí y luego no va a trabajar? Son ni más ni menos que los sacerdotes y los ancianos del pueblo. Es decir, las figuras religiosas del pueblo de Israel, los que más saben las cosas de Dios. Sin embargo, ellos están cumpliendo la ley, enseñando la ley, tratando de mostrar una cara buena, señalando los errores de los demás, pero solamente de dientes para afuera. Ellos dicen que sí, pero en realidad no se convierten. En realidad no cumplen la palabra de Dios. En realidad todo eso lo hacen por quedar bien. Son los hombres religiosos que toman su religión como una mera costumbre externa. En otras ocasiones Jesús los describe de una manera muy, muy dura, porque Jesús llega a decir que son mentirosos, que son ambiciosos, incluso que son asesinos, y que disfrazan esa maldad de su corazón con una apariencia de bien. Va a decir Jesús que son como sepulcros blanqueados y que son unos hipócritas. Por eso dice el Señor, esos son los que dicen sí, pero no se convierten y no creen. ¿Y quiénes son? ¿A quién representa? Al hijo que primero dijo que no y luego que sí. Y es muy duro lo que dice Jesús, porque según la parábola, este segundo hijo representa a las prostitutas y a los publicanos.
es decir, a los pecadores más pecadores, a los que están más alejados de Dios. No es solamente el hijo rebelde y contestón, no, es el sector de la sociedad más excluido de todos. Es la escoria de la sociedad, aquellos mal vistos por todos. Y Jesús los pone como ejemplo y se basa en pruebas, porque al final del Evangelio dice Jesús: vino Juan el Bautista y las prostitutas y los publicanos se convirtieron y creyeron. En cambio, viendo esto, los ancianos y los sacerdotes, viendo la conversión de los malos, viendo cómo cambian de vida, ni siquiera así son capaces de cambiar interiormente. Y permanecen con su fachada bonita, pero sin conversión y sin fe. Y esto es lo que está en el centro del Evangelio. Dios nos conoce, y fíjense cómo Dios es el papá tanto de los de los sacerdotes y de los ancianos del pueblo, y es el papá también de los publicanos y de las prostitutas. Y Él nos llama a todos a colaborar, Él nos incluye a todos. Sin embargo, lo que encuentra en los sacerdotes y en los publicanos y en los ancianos es negativa, es cerrazón y son impermeables. En cambio, en los pecadores hay disponibilidad, hay reconocimiento de su pecado, hay conversión y hay fe. Y eso es lo que quiere Dios. Hay una tercera opción. Yo creo que ni los primeros, ni el primer hijo, ni el segundo son modelo, Ninguno de los dos son modelo, porque Jesús no quiere, por un lado, que nosotros seamos como el primer hijo que dice que sí, pero no va a trabajar, pero tampoco quiere que nosotros seamos pecadores y que en principio digamos que no, y que estemos en una situación también de pecado y que sea necesaria la conversión. Hay un tercer camino. ¿Cuál es ese? Que cuando el Padre nos diga a nosotros: ven a trabajar a mi viña, en ese momento nos paremos y vayamos a trabajar. Que no solamente digamos que sí, no vayamos, o que digamos que no y sí vayamos, sino que vayamos, que escuchemos y digamos: sí voy, e ir. Esa es la actitud que el Señor quiere de nosotros, que ante su llamado nosotros respondamos afirmativamente, y Él quiere que nosotros ante su llamado atendamos, nos levantemos, no estemos, como decíamos la semana pasada, de ociosos y parados sin hacer nada. Que nosotros tengamos inmediatamente la disponibilidad también a la conversión y a la fe. Que nosotros nos convirtamos en trabajadores diligentes en la viña del Señor. Dios nos invita y Él sabe que no somos perfectos, somos sus hijos y nos conoce, pero Él quiere esa disponibilidad, que nosotros le digamos sí e ir, que nosotros atendamos inmediatamente a su invitación. Qué bonito es cuando en una familia los hijos así son, y que si un padre de familia le dice a su hijo o a su hija: haz esto, y lo haga, que obedezcan, como decimos en las casas, que obedezcan a la primera, que no haya necesidad de andar rogando y repitiendo una y otra vez que hagan las cosas. Del mismo modo en el reino de Dios, que en el reino de Dios todos nosotros, hijos queridos de Dios, tengamos la disponibilidad de decirle que sí
inmediatamente al Señor. Que cumplamos los mandamientos, que tratemos de formar una vida cimentada en los valores, que huyamos de todo aquello que es malo, que busquemos el bien de la comunidad y que tengamos esa disponibilidad permanente, fiel y perseverante. La palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Ella penetra hasta dividir alma y espíritu, articulaciones y médulas, y discierne las intenciones y pensamientos del corazón. Dios nos bendiga a todos.